La paz del Señor, estimada familia de Ora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo. En este tiempo de Cuaresma le damos la bienvenida a nuestra directora espiritual, la Madre Rosa Inés de la Congregación Hermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen María desde Lima, Perú. La Virgen María es María de Nazaret. Continuamos nuestro espacio, la hora de María, y vamos a dirigirnos hoy a una contemplación de esta mujer. Siempre la tenemos muy presente, llamémosla la Inmaculada, bajo distintas advocaciones: Guadalupe, el Carmen, Fátima, Lourdes, pero es la misma. Sus misterios pertenecen a la identidad propia de cada pueblo. Todo eso y más es la Virgen María. Esa es nuestra fe y hay que conservarla. Pero si nos quedamos solo en esa Virgen María, tenemos un grave peligro y podemos caer en él. ¿Y cuál es el peligro? De divinizar a María, hacer de ella como una cuarta persona de la Santísima Trinidad, como si fuera más poderosa que Jesucristo, hasta como una diosa, de convertirla en mediadora, sí, pero solo entre un Dios exigente y el pueblo que sufre y espera el perdón. Cristo paga a un Dios bravo por nuestros pecados y María nos protege e intercede ante ese Dios juez implacable. No se fomenta en bastantes lugares una atención preferencial a la Virgen, a sus imágenes, sobre Cristo, el sagrario. Todo está vivo y presente. A veces vemos a las personas en los templos que llegan a postrarse ante una imagen de la Virgen y ni hacen la genuflexión ante el sagrario donde está Cristo real, verdadera, presente. Así nos apartamos de lo que está en el origen de nuestra fe, de la fe de las primeras comunidades cristianas, de la fe que nos transmite el Nuevo Testamento. Tenemos que volver a él, sobre todo al Evangelio, para comprobar que para las primeras comunidades cristianas, esa Virgen María, la Madre de Dios, la Inmaculada, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen del Carmen, no es otra cosa que María de Nazaret. Es una María de Nazaret. Y es así que está a nuestro alcance, como la primera cristiana, seguidora de Jesús. María de Nazaret nos enseña a ser cristianos, comunidad cristiana, iglesia, pueblo de Dios. María de Nazaret sí que es una llamada, una exigencia para nuestro vivir diario. Y eso es lo que queremos aprender. María de Nazaret. Un sacerdote ya un poco entrado en años cuenta que tenía en la mesa de trabajo una fotografía
de una imagen de la Virgen María de su colegio. Le parecía hermosa, con su corona de estrellas, con sus rasgos delicados, con sus ojos dulces, con su rostro divino, su cabello, y aunque era en blanco y negro, se veía que era rubia. Le caía ese cabello artísticamente sobre los hombros, vestía de lino, sus finas manos apretaban sobre el pecho los pliegues de su manto. Muchos años lo acompañó, se sentía protegido por ella, para todo acudía a la Virgen, sobre todo antes, cuando era más joven. María le ayudaba a elevarse sobre lo terreno. Hace algún tiempo que este sacerdote retiró de su mesa esa imagen. Se siente un poco mal ante ella y con ella. Ahora anda buscando una buena imagen de María, una imagen que sea más fiel reflejo de María de Nazaret, mujer de pueblo, la madre de Jesús, el Cristo. ¿A qué señora corresponde esa imagen de María que tenía este sacerdote? No sería la real, ¿verdad? ¿Cómo se da el hecho en ti, en tu comunidad, la devoción a la Virgen María? ¿Cómo es esa devoción en tu familia? ¿La divinizamos o tratamos de olvidar a María? Vamos a ver, ¿qué pensaban las primeras comunidades cristianas de la Virgen María? Lo que el Nuevo Testamento, sobre todo el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles nos dicen sobre María de Nazaret, responde a una realidad. Está inspirado por Dios, no lo podemos devaluar, no lo podemos perder. Debe estar en el centro, en la base. Tiene que vivificar todo nuestro amor y toda nuestra devoción a María, a la Virgen María, a esta mujer María de Nazaret, lo que nos dice el Evangelio, no lo que hemos hecho de ella. ¿Cómo veían las primeras comunidades, las comunidades cristianas, a María? ¿Qué creían de ella? Eso está muy claro para la comunidad, las primeras comunidades cristianas, que María es la madre de Jesús de Nazaret, y lo dice el Evangelio, lo dicen los mismos, no es el hijo de María, y que este Jesús y no otro es el Hijo de Dios, que se hizo hombre en María. Ya lo decía Isaías, una virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. Para los primeros cristianos, Dios Padre, por medio del ángel Gabriel, anunció a María, una jovencita de Nazaret que iba a ser la madre de su hijo. Y escuchemos lo que dice el Evangelio. Presentó Gabriel a María y le dijo: alégrate, tú la amada y favorecida, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras, preguntándose qué saludo era aquel. El ángel le dijo: tranquilízate, María, que Dios te ha concedido su favor. Pues mira,
vas a concebir y darás a luz un hijo y le pondrás el nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Reinará para siempre en la casa de Jacob, y su reinado no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿cómo sucederá eso? Yo no vivo con ningún hombre. El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, al que va a nacer lo llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel. A pesar de su vejez, ha concebido un hijo. Y la que le decían estéril está ya de 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Y el ángel la dejó. ¿Cuántas veces hemos escuchado este relato del Evangelio o lo hemos leído nosotros también? No fue a una reina, no fue a una princesa, fue a una jovencita de Nazaret. María, antes que madre, fue mujer, una mujer que consciente y libremente se arriesgó y asumió sus responsabilidades ante Dios, dio su sí a Dios, a su voluntad, después de cerciorarse bien sobre lo que le pedía. No dudó, pidió una explicación. Ella se arriesgó ante Dios, pero también ante la sociedad, arriesgarse a ser criticada. También ante la historia, respondiendo a Dios con todo su yo humano y femenino en la misión más importante encomendada por Dios a una persona humana. María contó con un esposo, José, que la respetó, creyó y confió en ella y la defendió. Dios fue enteramente libre para escoger a la madre de su hijo. Con todo su poder, con toda su gloria, con toda su majestad, podía escoger a la mujer que hubiera querido. ¿Y a qué María escoge Dios de entre tantas mujeres para madre de su hijo hecho hombre? ¿A qué mujer elige? A una mujer judía. María pertenece al pueblo judío, un pueblo pequeño, entonces pobre, colonizado, ocupado militarmente por el Imperio Romano, dominado por el Imperio Romano. María es de una región, Galilea, despreciada por los de la capital. La capital era Jerusalén, que quedaba en Judea. Era de un pueblito del que no se dice nada. Se dice solamente: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Elige a una mujer pobre. Esta es la realidad. Dios no escoge a una princesa, no escoge a una persona importante, que lo podía haber hecho,
Pero María ni siquiera es la prometida de un sacerdote judío. Había 7.200 en aquella nación tan pequeña. Tampoco es la prometida de un doctor, de un escriba, ni siquiera de un famoso fariseo. Mucho menos es la mujer de un hacendado, de un ganadero o de un comerciante, de una mujer pobre nació el Hijo de Dios en la tierra. Esto nos hace pensar muchísimo, ¿verdad? Dios con todo su poder, con toda su gloria, podía haber elegido la mujer que hubiera querido como madre de su hijo. ¿A quién eligió? A una mujer pobre de Nazaret, de un pueblo que nadie decía sino de Nazaret podrá salir algo bueno. Estaba prometida a un hombre pobre también, carpintero, que era como un descrédito. Recordemos las palabras que dijeron sus mismos coterráneos cuando él enseñaba con tanta sabiduría. ¿Y de dónde saca tanta ciencia? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no es María su madre? ¿Acaso sus hermanas no viven aquí entre nosotros? A esa mujer pobre, judía, un pueblo dominado por el Imperio Romano, a esa mujer escogió Dios como madre de su hijo. A una mujer del pueblo. La madre de Dios es María de Nazaret, un pueblecito pequeño. Podríamos decir más bien un caserío. Es una mujer campesina, como su hijo Jesús, el de Nazaret. Nació y vivió pobre en medio de su pueblo. Da a luz a su hijo en un establo. No tiene otra cuna que un pesebre, que era como la canoa o el recipiente donde los animales comían. Cuando con su esposo José lo lleva por primera vez al templo, ¿qué presentan como ofrenda? Un par de pichones, porque era lo que los pobres presentaban. Nos encontramos frente a María de Nazaret. María y José no tenían plata para dar estudios a Jesús. Los dirigentes judíos preguntaban extrañados, ¿cómo sabe esto tanto si él no ha estudiado? Cuando Jesús vuelve a Nazaret, donde se había criado como profeta que dice y hace cosas maravillosas, lo desprecian por ser hijo de una pobre mujer de pueblo, el hijo de María, el hijo del carpintero. Y a esa María y no a otra escogió Dios. Los hijos queremos lo mejor para nuestras madres. Y lo mejor que quiso Dios, lo mejor que quiso Jesucristo para su madre, es que ella fuese una mujer pobre, una mujer del pueblo. ¿Por qué será? Por supuesto que María era consciente de ser una mujer pobre, de ser una mujer del pueblo, y lo aceptó y lo quiso. Y dio gracias por el hecho de que ella, siendo pobre y del pueblo, fuese favorecida por Dios. Por eso canta ese cántico lindo en la casa de Isabel. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque
ha mirado la humillación de su esclava. El buen hijo nunca se avergüenza de su madre. Jesús no se avergüenza de María de Nazaret. Y nosotros nos vamos a avergonzar de ella, cubriéndola con galas, con adornos, con joyas, que no van con una mujer de pueblo, con una mujer pobre. Dios la quiso con otras galas, con esas galas que Él le dio, de las cuales se enamoró. Su humildad, su pureza, su pobreza, su sencillez, su transparencia, su gran amor. Esas son las galas más grandes, no todas esas que le colocamos a la Virgen. Mantos, capas, coronas, aretes, anillos, collares. María de Nazaret, la única Virgen María que existe, no es un ídolo extraño de otro mundo, con joyas, como arrancada del pueblo, apartada, sentada e identificada con los poderosos. No, así no la quiso Dios. El único Dios vivo y verdadero, el Dios de Jesús, quiso y buscó a la madre de su hijo donde mejor, según él, podía estar al alcance de todos y ser buscada en el pueblo pobre, humillado, donde todos, pobres y ricos, podían fácilmente encontrarla, porque así es Dios. Yo, el Señor, que soy el primero, yo estoy con los últimos. María de Nazaret es la esperanza de todos nosotros. El pueblo, la comunidad que es también pueblo, formada por la gente del pueblo, sabe que Dios escogió a María, mujer pobre y sencilla, para que naciese su hijo en la tierra. Ella es de los suyos, ella es del pueblo, y precisamente por eso, de todos. María es del pueblo, María es de todos. María no es un ídolo aparte, como decíamos, sentada entre esplendores. No, María es María de Nazaret. Precisamente por eso es de todos. Cuando la Virgen se ha querido mostrar a sus hijos, por ejemplo en Guadalupe, en Lourdes, en Fátima, no ha buscado a obispos, a hombres poderosos. Ella no ha querido tener su casa entre los ricos. Se ha aparecido a niños, a pobres, porque ha querido vivir en su pueblo, porque es María de Nazaret. Y es por todo esto, por lo que la Virgen María da tanta confianza al pobre para expresar sus penas, sus alegrías, porque sabe que es de los suyos, que es suya. María es María de Nazaret, María del pueblo. Está con nosotros, siempre a nuestro favor. Todo le puede fallar, pero María, pobre, María de Nazaret, y el Dios de ella, el Dios de los pobres, nunca va a fallar. El que quiera de veras a María de Nazaret, al Dios de María y de Jesús, no puede ni debe amargar la vida al pueblo. Le tiene que querer bien,
solidarizarse con Él como Dios, como Jesús de Nazaret, como María, como esa María de Nazaret. Para terminar este ratito, preguntémonos, ¿cuáles fueron los criterios que Dios tuvo para escoger a la madre de su Hijo? ¿Qué relación existe entre el hecho de que María, mujer que se sabe y siente pobre, se ve a sí misma favorecida por Dios y lo que ella canta en el Magnificat? ¿Qué nos dice a nosotros, a nuestra vida, ese amor de preferencia de Dios por María de Nazaret, una mujer pobre, una mujer del pueblo, sencilla, humilde? ¿Qué nos dice eso de que Dios la haya escogido a ella? ¿Qué imagen representará mejor a esta María, María de Nazaret, la única a quien Dios eligió para madre de su Hijo? Con estas preguntas, para pensarlas a la luz de este ratitito de reflexión, nos quedamos por hoy pidiéndole a esta mujer, a María de Nazaret, que no aparte de nosotros su mirada, que nos mire con bondad, con ternura, con amor, con misericordia, que vuelva sus ojos sobre tantos lugares donde no hay paz, donde muere gente diariamente, que vuelva sus ojos a los lugares donde tanta gente del pueblo como ella está pasando hambre, que vuelva sus ojos sobre las madres abandonadas, sobre los niños abandonados, que vuelva sus ojos sobre este pueblo que es la Iglesia, que extienda su manto protector sobre él y que nada ni nadie se interponga entre su mirada y nosotros. Amén.